Bueno, hay dos maneras de dictar una charla de estas. La una es acopiar una serie de hechos concretos y al final sacar una conclusión. Yo me voy a permitir es al revés, destapar las cartas, Héctor Mario, de una vez, para tratar de probar dos hechos. El uno es la afirmación de que Gaitán es el principal líder democrático del siglo XX en Colombia. Esta afirmación tiene que ver íntimamente con el problema del Frente Único, que nosotros en el Polo manejamos permanentemente. Y el segundo tema, la segunda tesis es que es a Estados Unidos y a las cúpulas de los dos partidos, o sea, lo que Robledo llama los mismos con las mismas, a los que les interesaba sacar de en medio a Gaitán. Vamos a tratar de trabajar sobre estos dos puntos y entramos de una en el primer aspecto. Gaitán, el principal líder democrático del siglo XX. Gaitán no era marxista. Voy a tratar de explicar qué significa líder democrático. Primero, no era marxista. Él tenía incluso, manifestó en escritos y en discursos sus divergencias con el materialismo. Él adhería a una doctrina llamada el positivismo, pues que no es del caso aquí debatir sobre eso. No era socialista. Gaitán no era socialista. Mauricio Archila, un historiador muy importante, posiblemente muchos de ustedes han leído, sobre todo los que estudian historia, resume el credo de Gaitán diciendo: él defendía la libre empresa y su objetivo era unificar en una gran, hoy llamamos convergencia, tanto a las clases populares como al empresariado. Por eso el tema de Gaitán como líder democrático tiene que ver con el problema del Frente Único. Vamos a explicar por qué. Porque uno de los temas, inclusive de actualidad hoy en día en el debate de esta campaña electoral, y que yo creo que es el tema que menos se entiende o que es más difícil de entender, es que en esta convergencia que se está planteando caben también las capas medias y el empresariado. Y en esto nos identificamos con la plataforma de Gaitán. Y esto lo digo porque hay pues toda una serie de posturas demagógicas que están como haciendo ruido y enturbiando el ambiente. Repito, Gaitán no era socialista. Ahora, ¿qué clase representaba entonces Gaitán? Yo me atrevería a decir, representaba a la burguesía nacional. Esta burguesía nacional en Colombia trató infructuosamente de tener una expresión política independiente. Nunca la pudo tener porque en Colombia, pues obviamente, el poder estuvo en manos de la gran burguesía financiera y de los grandes terratenientes. Esta burguesía nacional, y me refiero fundamentalmente al sector del empresariado de capital nacional, trató de tener con Gaitán incluso, por allá en el año 1930, en oposición a la candidatura de Olaya Herrera, formar un partido independiente llamado la UNIR, que le fracasó. Pero fuera de eso, la burguesía nacional no tuvo una expresión política independiente, nunca la tuvo. Por eso Gaitán él entendió por pragmatismo que tenía que integrarse de nuevo al Partido Liberal como lo hizo. Pero incluso cuando se integra al Partido Liberal les forma la disidencia en la campaña presidencial más clave, que es la del 46. ¿Cómo? Con Gabriel Turbay, correcto. Ahora, esta burguesía nacional tiene diferentes grados de consecuencia o inconsecuencia. Por eso decíamos, Gaitán es como el sector o el vocero o el líder más consecuente, más nacionalista y más democrático de esta burguesía nacional en todo el siglo XX. Vamos a probarlo con una serie de afirmaciones y de textos.
Pero en general la burguesía nacional ha tenido un comportamiento muy retrógrado, muy reaccionario, en contra de sus propios intereses. Lo vemos en el caso de Coltejer, de Fabricato, de Vicuña, de Tejicóndor, que se dejaron aplastar. Adhirieron a las políticas que les iban a cortar la cabeza. Ni siquiera en el plan Gaitán, gracias Shirley, ni siquiera el plan Gaitán que muchos lo muestran como lo más avanzado de la plataforma de Gaitán, el plan Gaitán del año de enero de 1947, ni siquiera ahí proponía tesis socialistas. Él ni siquiera propuso estatizar la banca. El plan Gaitán en el fondo es una propuesta de abaratar el crédito y democratizarlo. Ahora, en el plan Gaitán figura un tema que Gaitán siempre defendió, incluso desde el año 1929, y quienes vivieron en Santa Marta y en Ciénaga están muy familiarizados con este tema, que es el debate que libra Gaitán contra la United Fruit Company, en el junio de 1929, siendo él representante a la Cámara. Esta posición siempre la defendió. Él siempre fue partidario, siempre tuvo una posición nacionalista, desde ese debate hasta la plataforma del Partido Liberal de este año, enero de 1947, ya lanzándose a la campaña presidencial antes de que lo mataran. ¿Cuáles son los puntos más claves en esta postura nacionalista y democrática de Gaitán? Vamos a repasarlos. ¿Cómo? Bueno, el primero es el debate contra la United Fruit Company. Hoy en día la United Fruit Company está un poco venida menos, aunque pues sigue teniendo como transnacional posesiones en Urabá, entiendo yo, la chiquita Brands. United Brand Correcto. ¿En qué año fue el asesinato de los bananeros? Eso fue en la madrugada del 6 de diciembre del año 1928, en la estación de... Estamos 90 años de la masacre. Ahorita, claro, ahorita. Hay que hacer otra celebración especial. Se afirma que Gaitán fue el que tumbó al gobierno conservador, el que tumbó la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora comienza en el año 1895 con el gobierno de Miguel Antonio Caro y termina en 1930 precisamente a raíz del debate que le libra Gaitán al presidente Abadía Méndez como representante a la Cámara en el Congreso de la República. Fue Gaitán el que tumba el gobierno. Es un hecho tan impactante la masacre y ese debate que libra Gaitán que el gobierno conservador queda completamente barrido. Gaitán viaja a la zona bananera. Gaitán viaja a la zona bananera en enero del año 1929 a recoger pruebas físicas o en concreto a recoger restos humanos, porque pues aunque el gobierno trató de ocultar el hecho y lo sigue ocultando, los relatos orales daban cuenta de que había habido allí cientos de muertos. Gaitán llega a Ciénaga y los vecinos, los lugareños le dicen: vea, hay dos sitios en donde se cavaron fosas comunes. El uno es el playón de Aguacoca y el otro es el matadero de Capaburro. En esa época Ciénaga no es lo que es hoy, quienes la conocen, que es una ciudad ya muy extendida. En esa época
estos sitios eran bajíos. ¿Cómo? Sí, bajíos, medio inundados. Cuando Gaitán llega a tratar de recoger pruebas físicas, se encuentra en el playón de Aguacoca, se encuentra un terreno recién removido. Un terreno recién removido. Empiezan a cavar y encuentran pequeñas astillas de huesos y solamente un cráneo, pero no encuentran más. O en otras palabras, no hay pruebas físicas salvo pequeñas astillas de huesos que permitan afirmar que en la masacre murieron más de 9, como dice García Márquez, o más de 8, como dice García Márquez, que en realidad el gran responsable de que la historia la historiografía sobre la masacre haya dado un retroceso casi de un siglo, es García Márquez, que ante una conferencia ante los militares, ante los altos jefes militares, dijo: esa afirmación que yo hice de que habían muerto 3.000 obreros que los mandaron en un tren, eso fue un mito literario. Pero yo creo que en realidad yo mandé a investigar y en realidad no hubo más de 8 muertos, dice García. 8 o 9. Echó la historia para atrás, porque el mismo Cortés Vargas dice: murieron 29. O sea, el asesino de la masacre. Bueno. En el año 1930, Gaitán le hace una disidencia al candidato oficial Olaya Herrera. José Fernando Campo afirma: es el primer presidente nombrado directamente por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto lo afirma en un libro que es de obligatoria lectura, que se recomienda, que se llama Colombia Siglo XX. Primer presidente impuesto directamente por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, Olaya Herrera. Gaitán le hace la disidencia. Gaitán intentó siempre formar un partido independiente, no pudo. Trató de formarlo, se llamó Unión Izquierdista, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. Fracasó. Tuvo mucha importancia porque en Cundinamarca y en Tolima dirigió una serie de invasiones de tierra a grandes latifundios, con la consigna que también a ustedes, a algunos de ustedes les va a parecer familiar, con la consigna de la tierra para el que la trabaja. Entre otras cosas, aquí tenemos al presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, que en aquella época, ya podríamos decir en aquellas calendas un tanto lejanas, defendió la tesis de la tierra para el que la trabaja. Es el mismo lema: la tierra para el que la trabaja no fue solamente el lema que defendían ustedes en la Asia, sino que es el lema que defendía en el Plan de Ayala Emiliano Zapata, textualmente: la tierra para el que la trabaja. Y ellos la UNIR libró toda una serie de peleas por tierras en el Sumapaz, una región campesina de Cundinamarca. Decía en esa época, y lo siguió sosteniendo Gaitán, textualmente, voy a leer una cita que aparece en el libro de José Fernando, comillas: el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales. Esas tierras expropiadas podrán ser entregadas previa a una organización técnica a los campesinos en forma gratuita. Esto es del año 1930 y pico. Bueno, la parte nacionalista. Está el debate de la masacre de las bananeras, pero la posición la mantuvo siempre Gaitán. En la plataforma del Colón, que es la plataforma electoral para la campaña presidencial en que quedó de tercero,
que es la campaña del año 46. No, perdón. Está el inicio de la campaña siguiente, donde él se va a lanzar a la presidencia de la República, se llama la Plataforma del Colón. En el punto 13 dice: ni ahora ni nunca claudicaré, ni ahora ni nunca claudicará nuestro espíritu nacionalista. Las naciones latinoamericanas tienen un peligro cierto en los imperialismos. El liberalismo, porque esta es una plataforma oficial del Partido Liberal, ya en este momento Gaitán, enero del 47, es el jefe único del Partido Liberal. El liberalismo es partidario de la solidaridad de Colombia con los Estados Unidos y en ningún caso confunde a las grandes fuerzas democráticas que en esa nación batallan por el mismo ideal de los demás pueblos con los grupos imperialistas cuya actividad es funesta tanto para la democracia del norte como para la de otros países. Aquí hay como una especie de... No es una posición antiimperialista, digamos, expresa, clara, sino que dice, hay que diferenciar entre el pueblo de Estados Unidos y su gobierno, que es un gobierno imperialista. Bueno, nacionalización del petróleo. Por esta época Lázaro Cárdenas acaba de expropiar, acaba de estatizar, acaba de nacionalizar el petróleo en México. Lázaro Cárdenas fue un presidente mexicano también muy nacionalista. Gaitán no solamente apoyó las medidas de Lázaro Cárdenas, sino que, y esta es una afirmación que hace Gloria Gaitán, la hija, dice: mi papá, al momento de ser asesinado, estaba recogiendo un libro blanco. Un libro blanco es una colección de denuncias para ser publicado, pues, a quien le pueda interesar, de denuncias contra los grandes monopolios petroleros en Colombia, denunciando todos los atropellos, todos los robos, el saqueo. Al momento de ser asesinado, mi papá, dice Gloria Gaitán, estaba recogiendo un libro blanco con todas las denuncias contra los monopolios petroleros. Sobre el capital financiero, el control al capital financiero, repito, él no proponía la estatización de la banca, pero sí que se impusieran controles al capital financiero. Voy a leer la cita textual también de José Fernando Campo. Comillas: no solamente el capital financiero colombiano, el capital financiero internacional. Fíjense ustedes que aquí hay una tesis muy parecida a quienes afirman que en Colombia lo que existe es un régimen neocolonial, es decir, un colonialismo disfrazado. La cita de Gaitán textual es la siguiente, comillas: no veremos ya los cañones disparando contra las naciones débiles, ni la provocación de revoluciones internas. El sistema será distinto y ceñidamente legal en apariencia. Estos son textos de Gaitán. Se enviarán al país que quieran dominar grandes empresas, bancos poderosos, capitales ingentes que lo irán invadiendo y dominando con la aceptación regocijada de los ciudadanos. Ya no se tratará de violar la ley escrita, sino que mediante la expansión financiera, aun permaneciendo inviolada la legislación, se impondrá el más fuerte desde el punto de vista económico. No se necesitará perpetrar el ataque al derecho del Estado débil, sino que éste será absorbido por las vías legales y quedará entregado legalmente al adversario. He aquí el hecho de la conquista técnica. En el aspecto estudiantil y universitario, Ley de Educación del año 1944, en que Gaitán defiende la autonomía universitaria entendida como el derecho que tienen los estamentos claves de la universidad de fijar sus propios contenidos y elegir a sus directivas. Y así quedó consagrado en la Ley de Educación del año 1944.
Y en la plataforma del Colón, de que hablamos ahora, dice lo siguiente, textual también: el liberalismo se declara partidario de la unidad de los fines espirituales y sociales que persigue la universidad y propende por la autonomía directiva de la misma. El liberalismo entiende que la autonomía existe mediante la elección de las directivas sin intervención oficial. Él no defendía un cambio violento, sino una transición gradual. Dice Mauricio Archila, defendía un cambio pacífico y gradual, mediante la alianza entre las clases populares y empresariales. Su tesis era un nacionalismo moderado. Defendía el sistema de libre empresa, pero se enfrentó a la ANDI por su insistencia en controlar los monopolios. Defendió la libre empresa no monopolista. Posiblemente a algunos de ustedes esta tesis les suene también familiar. El aspecto del antiimperialista, el aspecto de la democracia de la tierra, el aspecto del control al capital financiero, la nacionalización del petróleo, como puntos fundamentales para tratar de probar el primer aspecto de que Gaitán fue la principal figura democrática del siglo XX. Y pasamos al segundo aspecto, antes de dar pues obviamente campo a la discusión y al debate. Dice José Fernando Campo que el asesinato de Gaitán fue el primer crimen de la Guerra Fría, el primer crimen de la Guerra Fría en el continente. Ya Churchill había abierto las puertas a la pelea pues frontal contra el comunismo en el famoso discurso de Fulton en que habla de que hay dos mundos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está dividido en dos, el planeta existe en dos mundos, uno el mundo libre y el otro la cortina de hierro. Pronuncia textualmente esas palabras. Y esto lo asimila el presidente de Estados Unidos llamado Harry Truman, en lo que se llamó la doctrina Truman justamente. La doctrina Truman es batalla al comunismo en todos los sectores, sector diplomático, sector económico, etc. En América Latina, esta expresión de la doctrina Truman se concretó en dos instrumentos. Estados Unidos sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Es el gran vencedor en la Segunda Guerra Mundial, tanto que ya no va a ser la libra esterlina la moneda de referencia como antes, cuando Inglaterra tenía la hegemonía, sino que ya va a ser el dólar, sometido a un sistema de patrón oro. Un dólar por 35 onzas, troy, que después Richard Nixon en el año 71 echó por tierra diciendo pues que eso, nosotros imprimimos moneda, dólar como nos dé la gana y sálvese quien pueda. Pero Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial convertido en la gran potencia, hegemónica además, en la superpotencia hegemónica. Los grandes instrumentos mundiales que se crean, que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, después Banco Mundial, que en el fondo es un aparato de Estados Unidos, y el patrón dólar, pues confirman la hegemonía norteamericana en todo el mundo, y ni se diga en América Latina. Había tenido antes dificultades Estados Unidos en imponer su hegemonía aquí, pero en este momento ya entra con todo. Entonces se consagran en América Latina dos instrumentos. Uno es del año 1947, con la octava conferencia panamericana. Estados Unidos en ese momento, como no tiene todavía un aparato propiamente de dirección, apela año tras año o cada determinado tiempo, cada determinado periodo,
a citar conferencias panamericanas, en que reúne a todos los países y decide, toma resoluciones. Entonces, en 1947 cita la octava conferencia panamericana e impone el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que es un tratado de defensa, un tratado militar, en que cualquier Estado que se vea amenazado, cuya democracia se vea amenazada, puede recurrir al TIAR para que los demás Estados militarmente lo ocupen para defender la democracia. Esto es el TIAR, un tratado militar. Y en el año 48, Estados Unidos viene a Bogotá con el propósito de crear la Organización de Estados Americanos. Novena Conferencia Panamericana, que se va a reunir, ¿qué día? El 9 de abril del año 1948. Es decir, el asesinato de Gaitán ocurre en momentos en que está reunida la novena Conferencia Panamericana para crear la Organización de Estados Americanos, que finalmente la crea. Esta Conferencia Panamericana es presidida por el general George Marshall, el del famoso Plan Marshall para Europa, que había sido secretario de Estado. Bueno. ¿Qué situación interna había en este momento? En el año 1946 se presentan a las elecciones presidenciales 3 candidatos. Uno es el candidato conservador Mariano Ospina Pérez, otro es el candidato oficial del Partido Liberal que se llama Gabriel Turbay, apoyado por todos los sectores, que son Eduardo Santos principalmente, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo. Apoyan a Gabriel Turbay, candidato oficial, y Gaitán se les abre en disidencia. En estas elecciones gana Mariano Ospina Pérez y Gaitán queda de tercero. Pero ocurre una situación muy importante, y es que, estando en disidencia, se citan las elecciones legislativas del año 47 y Gaitán barre en todo el país, dentro del Partido Liberal, ¿se entiende? Esto obliga al Partido Liberal a regañadientes a reconocer la jefatura única de Jorge Eliezer Gaitán y su candidatura presidencial para el año 1950. Dada esta situación, era absolutamente seguro, porque el liberalismo siempre fue mayoría. Lo que pasa es que en esas elecciones del 46 fue dividido, pero al hacer el recuento, el liberalismo queda casi doblando en votos al Partido Conservador. Al dividirse le permiten a Mariano Ospina Pérez llegar al poder. Pero era casi seguro, de no haber sido asesinado, que en el año 1950 Gaitán era el seguro presidente de Estados Unidos. De Colombia. Estados Unidos de Colombia. Bueno. Eso. Sí me están parando bolas. Hay una campaña de persecución desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez, pero no al Partido Liberal, porque hay sectores del Partido Liberal, de la jefatura liberal, que están colaborando con el gobierno de Ospina Pérez. Esa campaña de violencia es contra la base gaitanista, Campaña de violencia auspiciada por un cuerpo que crea Mariano Ospina Pérez llamado
la policía política, o Popol, conocida como la chulavita, como dice el doctor Ochoa. Doctor Ochoa. La chulavita es diferente a la Popol. La Popol es estatal, la policía, la chulavita es la federal, la chulavita Boyacá. Sí, pero pues se asimila, terminó asimilando el término chulavita a esa policía, aunque pues tiene razón usted, la Popol es un aparato tipo DAS o tipo SIC, que funcionó después. Pues la obvio es que llegan a ser chulavita fuerte. Y entonces en febrero del año 1948, es decir, 2 meses antes de ser asesinado, Gaitán convoca la Marcha del Silencio. Bogotá tiene 500.000 habitantes. A la Marcha del Silencio asisten 100.000 personas. Y Gaitán logra que esas 100.000 personas lleguen a la Plaza de Bolívar y que no se escuche ni la respiración. Y entonces es una pronuncia Gaitán la famosa oración por la paz. Gaitán era un gran orador. Pronuncia la famosa oración por la paz. Voy a leer textos. Señor presidente, en medio del silencio absoluto, la Plaza de Bolívar completamente llena. Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Solo os pedimos la defensa de la vida, que es lo menos que puede pedir un pueblo. Esto pues obvio son apartes de una oración larga, sí. ¿Qué actitud tomó el Partido Comunista frente a Gaitán? Y decíamos ahora, el tema de Gaitán como vocero de la burguesía nacional nos remite al problema fundamental del Frente Único, o por lo menos al tema que menos se entiende, que es la alianza con el empresariado nacional, que menos se entiende incluso en esta campaña, en medio de tanta demagogia. El Partido Comunista no entendió el problema porque se fue en contra de Gaitán, incluso con una posición anacrónica, porque lo ataca no por ser burguesía, sino por ser fascista. Pero resulta que el fascismo había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Ya hablar de que había un peligro fascista en Colombia es completamente fuera de época, completamente desvirolado. Ya Mussolini había sido aplastado, ya Hitler había sido aplastado. El desatino, el desacierto absoluto de atacar a Gaitán por fascista es un error que al Partido Comunista le va a costar no poder dirigir la revolución el 9 de abril. Si ustedes se ponen a mirar lo que pasó el 9 de abril, se darán cuenta de que lo que hubo ahí fue una anarquía. No hubo quien dirigiera. El Partido Comunista, Ramiro, fue el gran ausente en el 9 de abril. ¿Por qué argumentaba eso? El gran ausente. ¿Por qué argumentaba eso? Ellos argumentan por algunas manifestaciones que él tenía como parecidas a las de Mussolini, por el hecho de que era amigo de Enrico Ferri, que era amigo íntimo de Mussolini. Él había estudiado en Roma, copiaba muchas de los gestos, inclusive de las palabras, de las frases de Mussolini, y se dejan embaucar por el aspecto de la apariencia, pero no se dan cuenta de que es
vocero de la burguesía nacional antiimperialista como aspecto principal. Ese era el aspecto principal que había que rescatar en el tema del Frente Único, como el Polo lo rescata hoy en día cuando hace las alianzas, en esta campaña electoral en concreto. Si ustedes se dan cuenta en esta campaña electoral, ¿qué es lo que está haciendo el Polo? Es abriendo una ventana hacia la burguesía nacional, hacia el empresariado. Dentro de esta tesis tan positiva y tan tremenda, tan ambiciosa de Robledo, de formar una gran convergencia, incluso con capas medias y con sectores empresariales. Bueno, el Partido Comunista había cometido otro desatino antes. Vean ustedes, tacha como burgués nacional a López Pumarejo, que es precisamente el vocero de la gran burguesía imperialista. Otro enorme desatino. Podríamos decir, iba de error en error. Y esto le costó, repito, no poder jugar ningún papel cuando se desata tremendo hecho, cuando matan a Gaitán. ¿Fue Juan Roa Sierra un asesino solitario, como es la versión oficial? Fíjense. 9 de abril de 1948. La versión de toda la prensa internacional, incluida la prensa colombiana, incluida el gobierno, en la mañana del 10 de abril del año 48, fueron los comunistas. Fueron los comunistas. Única versión. Obviamente, luego se abre una investigación, se trae a Scotland Yard y, en fin, tremenda investigación, y finalmente en el año 78 un tribunal, el tribunal falla diciendo no, fue un único asesino. Ahí no hubo conspiraciones, fue un único asesino, un tipo loco, esquizofrénico, que le tenía mucha rabia a Gaitán porque alguna vez le había ido a su oficina a pedir un favor. Gaitán se negó y el tipo pues se llenó de rabia y además era medio loco o loco entero, y entonces lo mató. Resulta que Gabriel García Márquez, hay dos testimonios muy claves. Gabriel García Márquez escribe ya al final de su vida un libro que se llama Vivir para contarla. Resulta que Gabriel García Márquez estaba a 2 cuadras, al mediodía del 9 de abril estaba a 2 cuadras, estaba en el Parque Santander, cuando apenas ve ese tremendo escándalo, se acerca a ver, y en el libro Vivir para contarla da este testimonio. Yo observé un hombre sumamente elegante que estaba arengando a la multitud, llamando a linchar al asesino. Ese hombre elegante, dice García Márquez en el libro Vivir para contarla, después yo lo vi siendo recogido en un vehículo ultramoderno. No son las palabras textuales, ustedes las pueden leer en el libro de García Márquez, la palabra textual, la idea es esa. Un hombre sumamente elegante dando la orden de linchar al asesino, Juan Roa Sierra, que fue el que disparó contra Gaitán por la espalda, y recogido después en un carro ultra elegante que salió. El otro testimonio lo da Plinio Apuleyo Mendoza en un artículo en El Tiempo del 9 de abril del año 2013, hace 5 años. En El Tiempo del 9 de abril del año 2013, Plinio Apuleyo Mendoza es un periodista pues colombiano, escritor, hijo de Plinio Mendoza Neira, que era un jefe liberal, amigo de Gaitán, que fue quien salió de la oficina de Gaitán acompañándolo. Y dice Plinio Mendoza Neira, mi papá me contaba que él había visto un hombre elegante ahí parado, ellos salen de la oficina, y él al salir vio un hombre muy elegante ahí parado como pendiente, y él no supo por qué, como pendiente ahí de la cosa. Bueno, después lo volvió a ver como a los 5 o 6 años en una manifestación política, y Plinio Mendoza Neira le preguntó a alguien, hombre, ¿y ese tipo que está allá, quién es? Y le dijeron, ese es un detective del Servicio de Inteligencia colombiano, se llama Pablo Emilio Potes.
¿Cómo? Pablo Emilio Potes. Luego, en el artículo de Plinio Mendoza Neira dice lo siguiente: muchos años después, conocí el testimonio del teniente del coronel Luis Arturo Mera, a quien un moribundo lo había llamado a su lecho de muerte y le había dicho: yo maté a Gaitán. Ese hombre se llamaba Pablo Emilio Potes. Y este es un testimonio de Luis Arturo Mera. Esto lo pueden leer en el artículo de Plinio Apuleyo Mendoza, El Tiempo, 9 de abril de 2013. Aquí hay algo muy parecido a la muerte de Kennedy, al asesinato de Kennedy. La Corte Suprema de Justicia hace tremenda investigación, oye 1000 testimonios y concluye: no hubo sino un solo asesino, que se llamaba Lee Harvey Oswald. Con tan mala suerte que cuando ya había dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no me acuerdo del nombre, fue, ¿cómo? Warren. Fue un solo asesino, Lee Harvey Oswald. Aparece un filme de un aficionado de apellido Zapruder, un tipo que estaba ahí en el desfile que estaba haciendo Kennedy, de pato, y le dio por sacar una camarita de esas que compra uno por ahí en un agáchese, y se puso a filmar. ¿Qué filmó? Porque se supone que Oswald está disparando desde atrás, y en el filme de Zapruder aparece la bala que entra por la frente y le vuela los sesos hacia atrás a Kennedy. Y entonces, si hubo otra persona disparando, ya no puede ser la versión oficial correcta, ya no puede ser un solo asesino, mínimo dos, y el que dispara de frente tiene que ser uno de los mejores francotiradores que puede haber, un tipo disparando a 200 metros y le da exacto por aquí, con un fusil. Tiene que haber mínimo 2. Si nosotros le creemos la versión a García Márquez, le creemos la versión a Plinio Apuleyo Mendoza o a Plinio Mendoza Neira, mínimo 2. Es decir, la versión oficial se cae de su propio peso. Y entonces viene la pregunta: ¿y a quién le interesaba? Porque resulta que en este momento Estados Unidos tiene la mira puesta no solamente en los comunistas, con base en la doctrina Truman del año 47, y todo ese macartismo que existe, porque ellos tenían un enorme problema en Estados Unidos, y es que habían hecho alianza con Rusia 5 años en la Segunda Guerra Mundial, y habían presentado a Rusia pues como el bastión de la democracia mundial, y ahora les toca decir: no, es el principal enemigo. Doctrina Truman. Y entonces tenían la mira no solamente en los comunistas, sino también en los burgueses nacionalistas tipo Gaitán. Prueba: derrocan a Jacobo Arbenz, el presidente guatemalteco, no de la estatura, un hombre no de la estatura de Gaitán, ni de su consecuencia, pero sí un hombre enemigo de la United Fruit Company, que estaba empezando a expropiarles las tierras a la United Fruit Company, y Guatemala era la típica república bananera, una banana republic, la típica república bananera. Lo derrocan a Mossadegh, que es el presidente de Irán, de la República de Irán, en el año 53, que estaba expropiando a la Anglo-Persian. Lo derrocan entre Estados Unidos e Inglaterra, otro burgués nacionalista. Derrocan a João Goulart en Brasil, año 54, por lo mismo, burgueses nacionalistas parecidos a Gaitán. Es decir, Estados Unidos en este momento tiene la mira, repito, no únicamente en los comunistas, sino también en dirigentes tipo Gaitán, nacionalistas burgueses, o burguesía nacional, para decirlo pues
sin eufemismos, burguesía nacional. Gaitán, burguesía nacional. ¿Qué pasa el 9 de abril? Entonces, linchan a Roa Sierra, así como matan también a Lee Harvey Oswald, de la manera más extraña. Está el tipo en el cuartel de la policía, 400 policías custodiándolo, y de pronto llega un ampón llamado Ruby, llamado Ruby, apellido Ruby, entra armado, pasa por la mitad de los policías y le pega 3 tiros y mata. Inmediatamente linchan al asesino, Juan Roa Sierra. Lo linchan. La multitud se dirige hacia Palacio y se encuentra que en la Plaza de Bolívar hay francotiradores del ejército y hay tanques de guerra disparando contra la multitud. 3.000 muertos el 9 de abril. Hay saboteadores ordenando asaltar las licoreras. De tal manera que esa multitud llega un momento en que está toda borracha. La anarquía absoluta. Puede ser eso una revolución. Yo me imagino que los tipos, los que planificaron este crimen, se sientan a mirar, digamos, aquello del costo-beneficio, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos pueden ser un alboroto, que nos quemen unos edificios. Pero, ¿será que hay riesgo de revolución? Se preguntarán ellos. ¿Podrá haber un riesgo cierto de que nos hagan una revolución? Tienen que tener saboteadores diciendo vamos a las licoreras por el licor, que aquí llegó la hora de emborracharnos todos. ¿Y el Partido Comunista qué hace? Completamente callado, completamente a la sombra. El gran ausente es el Partido Comunista. Y esto rebate la tesis de que fueron los comunistas, o que fue la URSS, o que fue Stalin. Porque si fue Stalin, mínimo tenía que tener al Partido Comunista emplazado en los sitios claves para cuando llegara el momento de matar a Gaitán, ¿cierto? Emisoras, es decir, el aeropuerto, los sitios claves, todo el mundo armado. Pero es que el Partido Comunista no aparece por ninguna parte. La anarquía absoluta. Y Estados Unidos se sale con la suya. ¿Por qué? Le metió miedo a los delegados de la 9ª Conferencia Panamericana y se sale con la suya. ¿Cuál es salirse con la suya? Se aprueba lo que quería Estados Unidos, que era crear un organismo ejecutivo con el cual pudiera controlar, y todavía controla, al resto de países de América Latina. Con esto estoy tratando no de decir quién lo mató, porque este crimen sigue siendo silenciado, sino que le convenía era a Estados Unidos la muerte de Gaitán por todo lo que dijimos. Yo creo que con esto es un hecho que leí hoy en internet. Resulta que hay un abogado de estos que se la tiene velada a la CIA y al FBI, que se llama Paul Wolf. Paul Wolf fue el mismo que desclasificó, Hernán, tú te acuerdas, el telegrama en donde el embajador de Estados Unidos en Bogotá le dice al Departamento de Estado: acabo de hablar con el gerente Thomas Bradshaw de la United Fruit Company, quien me acaba de decir que los muertos en Ciénaga el 6 de diciembre pasan de 1.000. Fue este abogado Paul Wolf el que logró desclasificar ese telegrama que nadie ha rebatido. El embajador de Estados Unidos dice, pasan de 1.000 los muertos. Y me lo dijo ayer el gerente de la United Fruit Company, Gabriel García Márquez, cuando dice, mandé a investigar y no encontré sino que hubo 9 muertos. Debía de haberse fijado, porque ya estaba desclasificado el telegrama por Paul Wolf. Resulta que Paul Wolf, con esas acciones legales que hay en Estados Unidos, porque ni la CIA ni el FBI han querido desclasificar los documentos de Gaitán.
dicen son de seguridad nacional y se niegan a desclasificarlos. Gabriel, el telegrama. Por más de 7 años, dice Paul Wolf, por más de 7 años que esto ha estado en la Corte, 7 años él pleiteando ante la Corte para que le desclasifiquen los documentos de Gaitán. Y dice, la CIA ha argumentado que liberar estos documentos al público pone en serio peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Y con esto ya abrimos el debate. Hernán. No, simplemente el telegrama del embajador al Departamento de Estado encabezado decía, I do have the honor. Sí. Yo tengo el honor de informar a ustedes que el gobierno colombiano ha matado más de 1000 huelguistas en defensa de los intereses de la United Free Company. Me faltó decir, entonces, quienes dicen que fueron los comunistas alegan, es que estaba Fidel Castro en Bogotá, porque resulta que paralelamente a la 9ª Conferencia Panamericana, muy parecido a lo que está pasando ahorita en Lima, que hay una Cumbre de las Américas y un poco de gente ahí haciendo otro congreso paralelo. Se citó un congreso latinoamericano de estudiantes y vino un muchacho de 19 años de La Habana llamado Fidel Castro, que le tocó el tierrero ese tan tremendo, que es uno de los hechos pues que él más recuerda, y lo recuerda en detalle todo lo que hizo ese día. Bueno, ese congreso paralelo iba a ser presidido por Gaitán. Gaitán iba a ser la figura de ese Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Bueno, ahora sí abramos el debate. Compañeros, antes de que de pronto se dispersen, yo les quiero hacer un aviso parroquial de la actividad que tenemos mañana de Coalición Colombia.